Me llamo Carolina, soy de Granada, pero llevo más de 18 años viviendo en Toledo y soy profesora de matemáticas en un centro educativo. Me gusta mucho caminar por el campo, hacer senderismo, cualquier actividad deportiva que conlleve música y baile me encanta. Y después tengo otras aficiones como leer, cocinar, ver películas y también compartir mucho tiempo con las personas de mi entorno. Mi ansiedad empezó cuando tenía 14 años. En esa época estaba estudiando bachillerato y yo tenía un nivel de autoexigencia bastante alto. Y bueno, recuerdo una época de exámenes en la que me agoté tanto física como psicológicamente, de tal manera que cuando en plena época de exámenes yo quería seguir adelante, yo ya no respondía. Y fue en ese momento cuando tuve mi primera crisis de ansiedad, que con el tiempo pues derivó en un trastorno de ansiedad generalizada. Durante más de 20 años la ansiedad ha estado entrando y saliendo en mi vida y yo realmente no sabía muy bien por qué. Quizá pues por la falta de información de aquella época en la que la ansiedad era un poco un tema tabú, o la falta también de madurez, o incluso la falta de tiempo, porque en esa época pues dedican mucha parte del tiempo a formarte para el día de mañana. La cuestión es que durante mucho tiempo los únicos remedios que yo ponía para mi ansiedad eran parches que simplemente sofocaban los síntomas, pero no se curaba del todo porque no llegaba al fondo de la cuestión, a las consecuencias por las cuales yo sufría ansiedad. Hace 3 años tuve un problema en el trabajo bastante grave que actuó como un disparador tras una época de grandes acontecimientos en mi vida que en general fueron buenos, pero me sometieron a unas situaciones de estrés bastante grandes. En esta época tuve a mis 2 hijos pequeños y bueno, pues había que cuidarlos, descansas poco, no duermes por las noches, te olvidas de tus aficiones, no compartes tiempo con tu pareja y entonces pues fue una época muy bonita pero bastante dura. Entonces vuelve a aparecer en mi vida la ansiedad y la recuerdo como una de las peores recaídas que he tenido porque tenía síntomas las 24 horas del día prácticamente y se alargó mucho en el tiempo, estuve más de un año así. Los síntomas que tenía, pues taquicardias, temblores, diarrea varias veces al día, me costaba concentrarme, pero los peores síntomas que recuerdo son los pensamientos catastróficos y negativos y sobre todo no poder dormir, el insomnio. Recuerdo llegar la noche y tener que irme a acostar y me daba un miedo terrible, o por ejemplo era incapaz de hablar con la gente, me daba miedo cuando yo soy súper extrovertida y muy social. Recuerdo un día que íbamos por el campo, yo iba desahogándome y empecé en mi cabeza a soltar todas las ideas que me venían, fui enlazando unos temas con otros y de repente, bueno, me paré en seco porque tenía un miedo terrible porque empecé a pensar que es que me iban a quitar a mi hijo porque no podía cuidarlo. Y es que es terrible y es increíble cómo esos pensamientos tú llegas a creértelo y te crees que lo que estás pensando es la verdad. Para curar mi ansiedad probé muchas cosas, probé medicación, varios tipos de terapia, flores de Bach, pero ninguna de estas cosas te daba una solución definitiva, sino puntual, porque nada de estas cosas indaga en cuáles son las causas por las que tú tienes ansiedad. Un día, ante mi desesperación por superar mi ansiedad, empecé a buscar información en internet y vi que alguien había compartido un vídeo de Eric en el que él daba como consejo para superar la ansiedad hacer deporte, en el caso de que tuviera que dar un único consejo. Me sentí muy identificada con él por la honestidad y la naturalidad y la sencillez de sus palabras. Entonces empecé a buscar más información sobre el método y vi que Eric había pasado exactamente por lo mismo que yo. Así que ahí ya no dudé porque sabía que si alguien me podía ayudar, ese era Eric. Entonces enseguida me descargué los 3 fundamentos básicos y me matriculé en el método. Para mí fue crucial aprender que sin causas no hay ansiedad,
la exposición gradual, la no resistencia. Entonces todo esto yo iba estudiándolo y poco a poco fui subiendo mi autoestima. Esa subida de autoestima me dio impulso, tranquilidad y energía para seguir con los otros temas del método. Ya después vinieron pues, a aprender técnicas de respiración, hacer sugestión, hábitos saludables, pero para mí los primeros temas del método fueron cruciales porque me enseñaban el origen de mi ansiedad, de dónde venía mi ansiedad. Para mí hay dos cosas fundamentales que diferencian este método de todo lo que yo había aprobado hasta ahora. Primero, la honestidad desde el primer día, ya que te dicen que para curar tu ansiedad no hay milagro. Según Eri, el 85% de la probabilidad de que te cures depende de ti, ¿vale? Y otra cosa muy importante es que desde los primeros temas te enseñan a conocerte a ti mismo, a buscar las causas de tu ansiedad y cuáles son sus orígenes. A quienes están sufriendo ansiedad, yo les diría que aunque este trastorno es un trastorno en el que se sufre muchísimo, tarde o temprano la solución llega. Además, la solución es cercana porque está en nosotros mismos, pero tenemos que llevar a cabo una serie de cosas para que la ansiedad no vuelva a aparecer. Hay que tener fortaleza para seguir adelante, hay que tener constancia para hacer los ejercicios prácticos y hay que tener paciencia porque no se va de la noche a la mañana. Realmente me resulta bastante difícil transmitir con palabras lo que yo siento por Vive Sin Ansiedad y por Eri, porque me han ayudado a estar bien y si yo estoy bien, mi familia también está bien. Quizás sí que hay una frase que he visto hace poco y me llamó la atención que sí podría transmitir eso que siento, y es que a las personas que te ayudan a salir adelante se les llama familia, aunque no tengan tu misma sangre.